Hola, en esta presentación quiero mostrarles mi camino de investigación en la nanoelectrónica, visto como un campo altamente interdisciplinario. Empecemos con una breve introducción, donde debemos recordar que el prefijo nano indica una mil millonésima parte de una unidad de medida. Y si estamos hablando de unidades de longitud como el metro, un nanómetro corresponde a 10 a la menos 9 metros. Y de esta forma, cuando hablamos de ciencias en la nanoescala, usualmente nos referimos a materiales cuyas dimensiones se encuentran en el rango de 1 a 100 nanómetros y nos referimos a ellos como nanomateriales. Sin embargo, si vamos a la escala atómica, tenemos unidades de medida aún inferiores, por lo cual utilizamos el ángstrom, que equivale a 10 a la menos 10 metros. Y si comparamos el espesor de la membrana de una célula, que es de unos 7 nanómetros y medio, es comparable con el mismo orden de magnitud de nodos CMOS más pequeños que conseguimos comercialmente en la actualidad. Aquí podemos ver otra gráfica comparativa de estructuras que van desde un angstrom, aproximadamente 0.1 nanómetros, y va creciendo en la escala de 10, que van creciendo en el orden de magnitud que vemos allí en la figura. Y para tener una mejor idea de los materiales en la nanoescala, vemos este cuadro donde tenemos materiales entre 1 y 100 nanómetros, que encontramos estructuras de muchísimo área de interés, como el grafeno, nanotubos de carbono, entre otros. Como ejemplo ilustrativo, consideremos un cabello humano con un grosor de 50 micrómetros y para simpleza del ejercicio asumamos que tiene una forma cilíndrica. Si asumimos ahora un transistor cuyas dimensiones son 30 nanómetros de largo y ancho y 10 nanómetros de alto, ¿cuántos de estos transistores podrían caber en un milímetro humano? Haciendo el cálculo encontramos que en este pequeño volumen podemos empaquetar más de 200 mil millones de transistores. Y si nos detenemos a mirar en qué punto está la tecnología actual, nos daremos cuenta que con el correr del tiempo ha sido posible empaquetar una gran cantidad de dispositivos en áreas bastante pequeñas para darle una capacidad de cómputo cada vez mayor a nuestros computadores, celulares, tabletas y demás dispositivos que usamos a diario, según una tendencia que se conoce como la ley de Moore. Esta tendencia ha venido teniendo una desaceleración importante en los últimos años, dado que nos hemos ido acercando a los límites fundamentales de los dispositivos y eso representa una serie de desafíos bastante complejos de resolver, lo que a su vez ha motivado nuevas tecnologías para que emerjan. Y si volvemos a nuestra definición de nanoelectrónica, tenemos que el término no se reduce exclusivamente al encogimiento de los dispositivos tradicionales hacia la escala nanométrica, sino que incluye nuevas tecnologías, dispositivos en clases exploratorias y demás aproximaciones más allá de la tecnología CMOS, que ha permitido pasar de los transistores planares de tipo MOSFET a los transistores en tres dimensiones como los FinFET, luego dispositivos basados en nanoláminas, nanolambres, hasta un límite ideal en lo que se conoce como el transistor de un solo electrón. Y lo que encontramos es que las nuevas tecnologías de procesamiento de información pueden tener cambios en distintos niveles, como por ejemplo podríamos tener nuevas arquitecturas distintas a las tradicionales, o podríamos pensar en cambiar la forma en que se representan los datos, proponer nuevos dispositivos con principios de operación que permitan mejorar el desempeño y capacidad de escalamiento, así como explorar nuevos materiales más allá del silicio. Y por último, podríamos pensar en cambiar las variables de estado, como por ejemplo usar el spin del electrón en lugar de la carga electrónica que se utiliza en la spintrónica y de lo cual estaremos hablando en un momento. Ejemplo de lo anterior es lo que se ha visto en los nodos más recientes de circuitos integrados, donde encontramos el cambio de dispositivos planares convencionales hacia estructuras tridimensionales y sin embargo se ha visto que será necesario un cambio más en la arquitectura de los transistores para poder reducir las dimensiones mínimas a 3 y 2 nanómetros, para lo cual se ha venido trabajando en transistores con una compuerta que cubre el canal por completo. Y en todo caso, esta transición será costosa y bastante compleja, que se ve ahora agravada por la escasez de algunas materias primas, por lo que las grandes empresas de semiconductores se encuentran aún fijando sus bases para la transición hacia nuevas soluciones en los próximos años, y esto se espera que pueda reducir el consumo energético y obtener una mayor integración y desempeño en los dispositivos. Pasemos a hablar sobre una de las líneas de investigación que he venido trabajando en los últimos años, consistente en spintrónica. En mecánica cuántica y física de partículas, el spin es una propiedad intrínseca relacionada con una forma de momento angular. En sus principios se entendía el spin de una partícula como si ésta se estuviera rotando sobre su propio eje, y aunque ahora sabemos que las partículas elementales no representan esta rotación, vemos que el spin obedece las mismas reglas matemáticas de una partícula cargada rotando sobre su propio eje, aunque generando un momento angular cuantizado. La existencia de esta propiedad se puede inferir de experimentos como el de Stern-Gerlach de 1922, donde se observó que un haz de átomos de plata dirigidos hacia un campo magnético inhomogéneo eran forzados a exactamente dos haces. Esto ocurre dado que los átomos de plata tienen un electrón no emparejado en la banda de energía más externa,
por lo cual el momento angular de cada átomo se debe al spin de este electrón. Y de esta manera los átomos se comportan como pequeños imanes al atravesar este campo magnético con dos orientaciones posibles, que conocemos como spin arriba y spin abajo, lo que entonces resulta en los dos haces que se ven en la pantalla. Y en esta figura vemos que los electrones con diferentes spin pueden ser transportados en la misma dirección, con lo cual obtenemos un flujo neto de carga tal y como lo encontramos en los dispositivos electrónicos tradicionales. Pero también los electrones con diferentes spin pueden ser polarizados en distintas proporciones y obtener flujos desiguales de corriente donde podemos encontrar un flujo de corriente de carga así como un flujo de corriente de spin. Pero por último podemos tener que la misma cantidad de electrones con spin opuesto son transportados en direcciones opuestas y de esta manera el flujo neto de carga es cero al mismo tiempo que obtenemos una corriente pura de spin. Por lo tanto, el desafío es encontrar mecanismos para generar y detectar estas corrientes de spin. Para ello podemos hablar de conceptos como el acople entre el spin y el orbital de una partícula, es decir, la interacción entre su spin y su movimiento dentro de un potencial o momento angular orbital. Y esto es empleado en el efecto spin Hall y su inverso para generar y detectar corrientes de spin, donde al transportar una corriente de carga longitudinal obtenemos una corriente de spin transversal por la separación de los electrones de spin arriba y spin abajo, o similarmente tenemos una corriente de spin transversal que genera una corriente de carga longitudinal. Y estos dos efectos los podemos combinar en un dispositivo de 6 terminales como el que vemos en la figura para generar una corriente de spin en la región central donde tenemos un material con fuerte interacción spin-órbita, luego de aplicar una corriente de carga IDS a la izquierda del dispositivo. Luego nuestra corriente de spin es detectada en la parte derecha del dispositivo a través de la diferencia de potencial BNL o voltaje no local y luego si dividimos estas dos cantidades obtenemos la resistencia no local RNL que se usa para caracterizar este tipo de dispositivos e identificar qué materiales son más o menos efectivos para convertir corrientes de spin a corrientes de carga y viceversa. Podemos encontrar también lo que se conoce como el bloqueo de spin y momentum para convertir corrientes de carga a corrientes de spin por medio del efecto de Einstein. Y en este caso lo que vemos es que al aplicar una corriente de carga JC obtenemos una acumulación de spin transversal. En la figura vemos este efecto en la superficie de un aislante topológico donde los estados desplazan el contorno de Fermi y generamos una acumulación de spin que se puede difundir a capas adyacentes del material, inyectando entonces una corriente de spin. Y similarmente encontramos el efecto inverso de Einstein, donde la inyección de una corriente de spin en la superficie de este material genera un desplazamiento del contorno de Fermi sobrepopulando estados de un lado y depopulando en el otro, lo que resulta en una corriente de carga JC en el plano. Esto se ha aplicado en dispositivos de dos terminales, como el que vemos en la figura, basado en 5 capas de un aislante topológico conocido como Celer 1 de bismuto, donde encontramos una acumulación de spin opuesto en la superficie superior e inferior al inyectar una corriente de carga en el eje X. Y podemos combinar los efectos de Edelstein y spin Hall en una heteroestructura con alta interacción spin-órbita, como vemos en la figura, y obtener una conversión de corriente de spin a corriente de carga según la dirección de magnetización de una capa ferromagnética Fm. Y aquí es bastante interesante notar que hoy en día ya encontramos aplicaciones de espintrónica en algunos de los dispositivos que usamos a diario, como por ejemplo en las unidades de almacenamiento, donde se ha venido trabajando en nuevos conceptos de memoria no volátiles de muy alta densidad. Estos dispositivos se conocen como MRAM y se basan en el concepto de magnetoresistencia, donde el estado magnético de las capas del dispositivo cambian su resistencia eléctrica, con lo cual es posible almacenar bits de información. Y de esta forma existió un gran interés de investigación en encontrar materiales y heteroestructuras que resultan en altos cambios relativos de magnetoresistencia. Y de hecho encontramos en la actualidad que algunas compañías vienen desarrollando este tipo de memorias para consumo masivo, como por ejemplo IBM y Everspin, que ya cuenta con algunos productos en preproducción. Pasemos ahora a otra aplicación de muchísimo interés de investigación que consiste en los biosensores y bionanosensores. Quiero empezar resaltando la importancia que tiene la detección y medición de moléculas específicas en organismos vivos que pueden ser indicadores de alguna enfermedad o pueden ayudar a determinar la respuesta del organismo ante algún estrés, la efectividad de algún tratamiento para una enfermedad específica, entre otros. Y lo que hacemos es que si partimos de la extracción de algún fluido del organismo, su análisis tradicional consiste en enviar estas muestras a algún laboratorio remoto, lo cual típicamente implica altos costos y demoras en el tiempo para obtener un diagnóstico. El objetivo de los bionanosensores modernos es que sean portables, de bajo costo, fáciles de usar,
de forma que permitan analizar la muestra en el sitio para evitar su traslado y que pueda conocerse un diagnóstico en tan solo unos minutos y tal vez a través de dispositivos móviles. Aquí tenemos un transistor de efecto de campo tradicional que consta de un canal semiconductor a través del cual queremos transportar portadores de carga y para habilitar el flujo de electrones en el canal aplicamos un voltaje positivo en la compuerta, lo que genera una acumulación de cargas negativas en el canal y facilita la conducción de electrones a través de este, según vemos en la curva característica en la mitad. Lo que buscamos en un sensor basado en este dispositivo es que moléculas específicas sean absorbidas en la superficie del canal y se genere un efecto similar al voltaje de compuerta, de forma que la presencia de distintas concentraciones de dicha molécula produzcan cambios en las propiedades electrónicas del material, como vemos acá en la figura de la derecha, y sea entonces posible realizar mediciones de moléculas específicas con muy alta precisión y por supuesto con alta sensibilidad. Dentro de los materiales de interés en la elaboración de estos dispositivos encontramos materiales de dos dimensiones o 2D, que son estructuras cristalinas cuyo espesor es de apenas un átomo. Lo que es particularmente interesante de estos materiales es que su relación de área versus volumen es muy alta y además cuentan con propiedades electrónicas, ópticas, mecánicas, entre otras, de mucha utilidad en un sinnúmero de aplicaciones. El primer material 2D que fue sintetizado fue el grafeno, que se forma con átomos de carbono en un látice hexagonal, similar a un panal de abejas, y sabemos que al apilar varias de estas capas obtenemos grafito, que es lo que encontramos en los lápices. Similarmente, podemos construir monocapas de otros materiales, o como por ejemplo el fosforeno, que se obtiene a partir de átomos de fósforo en una estructura hexagonal corrugada, como vemos a la derecha, y sabemos que este material es un semiconductor, aunque tiene problemas de estabilidad en condiciones ambientales, que puede ser solucionado con la oxidación parcial en su superficie, según fue demostrado en una publicación reciente. Dos de nuestras publicaciones recientes se basan en nanocientas de grafeno, cuyas propiedades electrónicas se pueden ajustar según la cantidad de átomos que tenemos a lo ancho del material, de forma que es posible ajustar la brecha de banda del material, siempre que se pueda tener un control atómico en las dimensiones del mismo. Y basado en esto tenemos el siguiente sensor, basado en cintas de grafeno, cuyo canal es funcionalizado con moléculas de ácido pirenbutírico, que no modifican significativamente las propiedades de transporte electrónico del dispositivo, pero podemos tener en el otro extremo una molécula enlazadora que posibilita el enlace de UDP-glucosa, que es un precursor de la glucosa, y obtener una medida indirecta en la medición de la concentración de glucosa. Pues como vemos en la curva característica del dispositivo, al enlazar una molécula de UDP-glucosa al ácido pirenbutírico, obtenemos un cambio en la magnitud de corriente que puede circular por el dispositivo y de esta manera vemos que las propiedades de transporte electrónico del dispositivo se modifican según la concentración de las moléculas enlazadas y siendo posible distinguir concentraciones desde una sola molécula a la vez. Sin embargo, aún es bastante desafiante la fabricación de estas nanocintas con precisión atómica, así que nos enfocamos en este nuevo diseño con un dispositivo de 4 terminales que usa un canal metálico y la detección de nuestra molécula de interés no depende de la brecha de banda del material. Y en cualquiera de los casos, lo interesante es que este tipo de estructuras con funcionalización consiste en que es posible ajustar nuestras moléculas enlazadoras para poder detectar otros tipos de marcadores que sean de interés. Aquí tenemos otro diseño de bionanosensor donde utilizamos fosforeno parcialmente oxidado que posibilita su utilización bajo condiciones ambientales a diferencia del fosforeno puro. En este caso particular, nuestra molécula de interés es el óxido nítrico, que es un indicador de asma en el aliento exhalado de una persona, y vemos que en este diseño no empleamos una molécula enlazadora, sino que aprovechamos directamente las propiedades del material para absorber nuestra molécula de interés. Sin embargo, este tipo de superficies es también sensible a otras moléculas que pueden estar en el ambiente, así que lo importante es poder encontrar una firma electrónica suficientemente diferente para posibilitar selectividad, así como vemos en la curva característica, donde tenemos distintas respuestas para moléculas de CO, NO y OH en distintos rangos de voltaje. Similarmente, realizamos un estudio sobre los efectos que tiene la oxidación en nuestro dispositivo y pudimos verificar que es posible detectar otras especies nitrogenadas como NO2 con una firma electrónica diferencial. Sin embargo, encontramos que este tipo de dispositivos requerirían una calibración previa o una conservación rigurosa de su superficie en el canal para que tengan un correcto funcionamiento. Y finalmente quiero mencionar una aplicación más en la que hemos venido trabajando relacionada con la generación de energías limpias, como lo son los dispositivos piezoeléctricos. La piezoelectricidad es un fenómeno que presentan algunos cristales en el que una deformación mecánica induce una polarización eléctrica o viceversa,
por lo cual es posible generar energía a través de la deformación del material, así como también podemos usar un potencial eléctrico externo para generar una acción mecánica. Aquí vemos cómo el uso de nanopartículas de óxido de zinc pueden favorecer la respuesta piezoeléctrica de una matriz polimérica de PDMS debido a los efectos que tiene la interfaz entre ambos materiales. En este trabajo encontramos experimentalmente que las propiedades del material híbrido son mejores hasta cierta concentración de óxido de zinc, más o menos entre un 7 y un 8%, y a partir de este punto el efecto deja de ser creciente con la concentración. Dado que nos interesa conocer qué es lo que está ocurriendo en la interfaz de estos materiales, lo que hicimos fue pasar a estudiar otro tipo de polímero piezoeléctrico también bastante interesante, como el PVDF, y partimos de la verificación de distintos métodos computacionales para estudiar las propiedades elásticas y piezoeléctricas de los sistemas cristalinos por separado, viendo el efecto que tiene la deformación amiaxial, por ejemplo, en el dipolo del sistema. Seguido de esto, empezamos a hacer un ajuste de un campo de fuerza reactivo que nos permitiera detallar lo que ocurre en la interfaz entre el polímero y el óxido de zinc, donde modelamos sistemas híbridos con nanopartículas esféricas y cadenas de 100 monómeros de PBDF dispuestas alrededor de una forma aleatoria. Esto nos permite estudiar la dependencia de las propiedades del sistema, no solamente en función de la concentración de óxido de zinc que tenemos allí, sino también del tamaño de la nanopartícula, como vemos en la curva de la izquierda, donde calculamos el dipolo en función radial a partir del centro de la nanopartícula y encontramos que la pendiente se modifica significativamente al interior de la nanopartícula. Luego hay un efecto importante justo allí en la interfaz de los materiales y por último, todas las curvas tienen la misma tendencia hacia el exterior del sistema, donde solamente encontramos átomos del polímero. Espero que esta introducción sea de bastante utilidad para vislumbrar la diversidad de aplicaciones que podemos encontrar en este campo fascinante de la nanoelectrónica. Saludos.